Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Mercado Puaida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos, y solicitaría fuéramos respetuosos del tiempo que se ha planteado por acuerdo de la Comisión de Gobierno. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, sea bienvenido. Retomo para iniciar este espacio de preguntas, señor secretario, una frase que usted comentaba mientras daba su informe, que decía que en Seduvi hay un ánimo restaurador que busca mejorar lo que merece restablecerse. Y creo que sobre eso el informe que usted nos presenta y lo que hoy nos dice muy poco. Esta bonita frase rimbombante con los números que presenta realmente la Secretaría. Es más allá del tema cotidiano entre echarse la bolita entre su Secretaría y las delegaciones. Sí quiero decirle que usted debe saber que es uno de los temas más sensibles en esta ciudad, las constantes violaciones a los usos de suelo. Es un tema que aquí en la Asamblea, tiro por viaje, se le exhorta a usted, se exhorta a algún delegado, y frente a eso, lo que todos sabemos es que entre su Secretaría y las delegaciones pues hay un manto de impunidad y corrupción que ha permitido que se expidan certificados de uso de suelo chafas, que se viole el uso de suelo o se otorguen permisos que no corresponden y que no deben haberse entregado. Y cuando el diputado Cinta le pregunta que qué hacen para combatir la corrupción, usted nos contesta que pusieron cámaras y que tiene un archivo mejor vigilado. ¿Cuánta gente, mi primera pregunta, cuánta gente ha corrido? ¿Cuánta gente está inhabilitada? ¿Cuánta gente de su secretaría está en la cárcel? Y frente a ese problema, que es creo que el principal problema, está la otra cara, que es el reflejo en la ciudad. Vamos a hablar, por ejemplo, de una colonia en la delegación donde yo vivo, vecinos míos, en la delegación en Magdalena Contreras, la colonia San Jerónimo Aculco, que es un pueblo. Usted también decía ahorita en su informe que iban a buscar la armonización y el crecimiento de la ciudad, siempre respetando la identidad barrial. Le voy a ir citando caso por caso. Mire, aparte de los ya sonados San Jerónimo 819 y Presa, el caso en Minatitlán 21, por ejemplo, ha sido 5 veces clausurado, una violación al uso de suelo, y cuando hay orden de demolición, la Seduvi ni la delegación han hecho nada. Minatitlán 13 está enfrente y va igualito, es una cerrada. Tenemos el caso, por ejemplo, en Tihuatlán y en Avenida México, de 5 o 6 obras que igual se están construyendo y que parece que tienen certificados y que tienen documentos que no corresponden, ilegales. Y por ejemplo el caso que creo que es el más paradigmático, de Coacintlán número 9, donde tenemos que no se, bajo el amparo de norma 26, donde no se respeta el ancho de la calle, son 3 metros, el espacio de áreas verdes, etcétera. Y usted dirá, pues es que eso no es mi bronca, ya se vio el uso de suelo después del certificado. No, el problema es que en el certificado de uso de suelo viene un mapa que no corresponde, un croquis que no corresponde con la realidad. Usted pone que hay una glorieta, cuando en realidad lo que hay es un andador. ¿Cuál es el problema? Que en un callejón que termina en un andador, pues usted ya permitió que se construyeran 30, 40 viviendas, porque el certificado no corresponde con la realidad, el certificado es falso, y la persona que emitió ese certificado no está en la cárcel y sigue trabajando en Seduvi. Hoy el edificio está construido después de 3 o 4 clausuras, pero lo supieron vender a tiempo, los vecinos ya se fregaron, y es el mismo caso que en muchos otros espacios en la ciudad. Sobre esto, cuéntenos, por ejemplo, ¿qué medidas toma la Secretaría? Ha habido más de 300 órdenes de demolición y sabemos que el procedimiento se le tiene que cargar al particular, pero ¿cuántos edificios, cuántos inmuebles que violaron el uso de suelo ha demolido Seduvi? Supongo que, digo, para 300 va a haber bastantes, ¿no? También, por favor, contéstenos sobre ese dato. Otro tema que es muy importante, y hay que decirlo, usted preside el Consejo de Patrimonio y Monumentos Históricos. Conocimos el caso, por ejemplo, del Caballito, y después del Caballito otros casos en los cuales el patrimonio urbanístico, el patrimonio arquitectónico de la ciudad se ha vulnerado una y otra vez. Recientemente acabamos de ver el caso en Parque Delta sobre los vestigios, este lugar donde se está construyendo un estacionamiento para el gobierno de la ciudad y para el centro comercial, donde se encontraron vestigios arqueológicos coloniales por la Iglesia de la Piedad y prehispánicos. Y en un segundo momento lo que tiene que ver con el Poliforum, por ejemplo.
¿Qué está haciendo la Secretaría a su cargo para trabajar, para proteger el patrimonio urbanístico de la Ciudad de México? ¿Será cuánto? A ver, yo quisiera ser enfático en algunas cosas. Sí hay actos de corrupción, tenemos 20 denuncias ante el Ministerio Público de personal de la SEDUBI. Tenemos 17 juicios de lesividad en este momento que ha motivado la SEDUBI precisamente por actos de corrupción con certificados o muchas veces también derechos adquiridos, ¿no? Que ese es otro tema también de corrupción que se ha dado en la Secretaría, pero hemos hecho las denuncias. Sí quiero comentar que nosotros no tenemos la facultad para ir a clausurar, para ir a verificar. Obviamente damos los certificados de uso del suelo y bueno, hay otras instancias que tienen que ir a verificar también que eso se esté dando correctamente, ¿no? En cuanto a la construcción. Sí tenemos juicios de lesividad, como digo, y constantemente, junto con la PAOT, hemos establecido un convenio de revisión y todo de muchas irregularidades. Habría que revisar cada uno de los casos que usted menciona dentro de su distrito, pero sí quiero comentarle que mi teléfono está abierto, las puertas de la Secretaría están abiertas, porque si estos se han detectado también en ocasiones anteriores, pues lo podremos ir revisando con toda antelación. Creo que en el caso de usted, pues no ha habido suficiente comunicación, pero otros miembros de su partido, pues me hablan hasta el celular cada vez que tienen alguna consulta o quieren indicarme algo y inmediatamente acudimos a revisarlo, ¿no? Por eso también estamos creando lo que va a ser la ventanilla de manifestación única junto con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros y la Facultad de la UNAM, que nos está ayudando a elaborar un sistema que esté perfectamente definido, transparente y que se le pueda dar seguimiento a todo este tipo de irregularidades para que no se den, ¿no? Se está trabajando en eso, no es infalible la Secretaría, pero sí se han hecho denuncias a trabajadores. Lo que comentaba yo del archivo, bueno, aunque suene así risible de que hay cámaras y eso era lo que provocaba en años anteriores grandes sembrados de documentos, ¿no? Por eso también lo hicimos ya mucho más sólido en ese sentido y lo que vamos a hacer y estamos haciendo es digitalizando también los documentos. En relación precisamente por todo eso fue que suspendimos la norma 26, ¿no? Y está suspendida pues precisamente porque había muchos abusos y en lugares donde se podrían hacer nomás 4 niveles, se empezaron a hacer 6 y 8 bajo el amparo de la norma 26, pero en este momento y ya más de un año está suspendida la norma. En relación a el Caballito, era un tema que todavía no pertenecía a SEDUBI, lo de los monumentos. Pasó todo lo que pasó, pero no pertenece. En este momento sí tenemos ese consejo y definitivamente estamos revisando cualquier intervención en cualquier monumento que se haga en la ciudad. No solo intervención, sino aprobación de que se ponga un nuevo monumento, una nueva escultura, y eso tiene que pasar por un comité, por un consejo que lo revisa, que lo califica, que lo critica, y si no está de acuerdo a todo el comité, pues no procede. En cuanto al Parque Delta, específicamente quisiera decir que nosotros sí cuidamos el patrimonio de la ciudad. En ese caso específico, nosotros en la Secretaría no tenemos dentro del catálogo de la Benito Juárez catalogado ese inmueble, para nada, y lo podemos demostrar porque tenemos los fundamentos. Más adelante y después de que los medios intervinieron mucho en ese sentido, el INBA dijo, bueno, pues creo que sí lo tenemos catalogado y sacó alguna publicación en ese sentido, pero nosotros podemos demostrar que cuando se expidió no estaba catalogado. Lo que sí se encontraron fueron vestigios en los cuales intervino
Antropología e Historia, el INA, y están trabajando en ese sentido junto con el constructor que está haciendo el desarrollo. En cuanto al Poriforum, hicimos un decreto junto con el jefe de gobierno y la Secretaría de Cultura, que ese es un bien catalogado y que nosotros estaríamos completamente en contra de que se haya un desarrollo en ese sitio o que se mueva o que se hiciera cualquier intervención que no estuviera supervisada. No tenemos ningún proyecto nosotros en que haya oficial que se haya metido a la SEDUBI en el sentido de que se quiera intervenir en ese predio. Gracias, diputado presidente. Yo, señor secretario, sobre el último que acaba de decir, no solo me refería a los casos específicos, estos tan sonados, los ponía como ejemplo. Mi pregunta, y ojalá nos pueda enviar por escrito a través del diputado presidente de esta comisión, tenía que ver con las medidas que la Secretaría estaba tomando para salvaguardar el patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad en general. Es muchísimo más amplio que los casos de escándalo de los últimos 2 años. Supongo algún proyecto, algún plan de manejo, alguna información nos pueda hacer llegar al respecto. A mí me da gusto que pueda y que sea un secretario que esté dispuesto a atender su celular. No tiene que ver con una atención personal, tiene que ver con que hagamos nuestro trabajo. Y este caso particular que yo le comentaba, por ejemplo, la expedición del uso del certificado de uso de suelo con información equivocada, con información falsa, es un caso que se repite en toda la ciudad, no es un caso único de la colonia San Jerónimo Aculco, solo estoy hablando de esa. Y podemos hablar de San Jerónimo Lidis, de San Francisco, y todos los diputados aquí que representamos alguna delegación sabemos de algún caso, tenemos documentado algún caso donde la falla viene de SEDUBI. La falla no es necesariamente el INVEA o de la PAOT, y es ya usual que sea el INVEA o la PAOT la que está enmendándole la plana a su secretaría. Es importante que se haga responsable la secretaría de este tipo de personas, de este problema de corrupción anquilosada dentro de la secretaría, y se le ofrezca a la ciudadanía información clara, que además genera indicadores, que además nos permite evaluar en el mediano plazo qué es que está haciendo para desterrar la corrupción de esa secretaría. Esa es la información que necesitamos, no hechos aislados que pueden ser útiles. Yo no dije que no, que las cámaras o el resguardo de los archivos pueden ser útiles, pero seguramente eso se integra en un plan mucho más amplio, en un trabajo coordinado con la Contraloría, en un trabajo coordinado inclusive con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Yo quisiera pedirle perdón, y no se encuentra la diputada Miriam Saldaña, que por favor no le haga caso y no recupere el espíritu de la norma 26, como le decía hace rato, ni el de la norma 30 y 31. Ha sido un cáncer para la ciudad, ha sido la llave de la corrupción en esta ciudad, la posibilidad de que muchísimos desarrolladores se sean ricos bajo el amparo de ese espíritu de estas normas. Si la norma está cancelada, sí, fue en parte porque esta asamblea se lo solicitó. Fue en parte porque hubo diputados de oposición que estuvimos todo el tiempo criticando los abusos que se hacían con esta norma, y por eso toda nuestra desconfianza al esquema planteado inicialmente la norma 30 y 31. Al mismo tiempo, y para concluir, pedirle, secretario, en el tema de Magdalena Contreras, que se cumpla lo que dice el artículo 38 de la ley respecto al plan parcial. A la delegación hace más de un año se le entregó el plan, tenía 10 días para hacer observaciones, no las entregó, y a más de un año, ya va a acabar esta legislatura, ya va a acabar esta administración delegacional, la Magdalena Contreras no tiene un plan parcial actualizado. Y es fundamental, porque hay colonias consolidadas de hace más de 20 años que hoy tienen servicios que han metido ellos, que están pagando, que no pueden dar el siguiente paso, no podemos terminar de urbanizarlas cuando están totalmente urbanizados, y no son colonias que se hicieron con invasiones, se hicieron con compradores de buena fe, y que hoy ya no corresponden, ya no son suelos de conservación, y que eso nos puede permitir efectivamente para poder impedir que crezca la mancha urbana en la zona ecológica de Magdalena Contreras y de Tlalpan. Pero para eso es urgente. La delegación en eso ha sido omisa, pero usted tampoco ha hecho su chamba, tampoco ha hecho la parte que le falta, y ha iniciado con la consulta, que será lo primero en el caso de la delegación Magdalena Contreras. Sería cuanto, diputado presidente.